Vengo de una familia de costureras y costureros. Mi madre, mi abuela, mis tías y tíos, mis primos. No me dediqué a la máquina de coser porque soy muy estabanado. Me dediqué a escuchar retazos de historias, una vecina que me contaba una manga, un vecino me relataba un dobladillo, después llegaba a casa y me sentaba a coser palabras. Así describía el artiguense Fabián Severo el proceso que lo llevó a convertirse en escritor. Y así se gestó también su último libro, Costuras, publicado en agosto del año pasado por la editorial Estuario. Sobre su nuevo libro, sobre el lenguaje, las formas de narrar y la importancia de contar historias, vamos a charlar ahora en los próximos minutos con Fabián Severo. ¿Cómo anda, Fabián? Bienvenido, buen día. Buen día, Gastón, ¿todo bien? Bien, todo bien. Estábamos charlando recién antes de empezar que hoy en día estás al sur, pero más hacia el este, por Atlántida. Sí, yo me Afincado mudé por para ahí. Montevideo a finales del 2004. O sea que este año va a ser 21 años que ya vivo en Montevideo. Y Montevideo viví hasta el 2014. En 2015 me mudé para Atlántida. O sea que va a ser 10 años que ya vivo acá en Atlántida y creo que con mi esposa y con mi hija encontramos nuestro lugar. Bien. Después de una búsqueda, apareció ahí. Pero te viniste para acá cuando... Pues vos también sos profesor de literatura. ¿Te viniste para Montevideo para dar clase o para estudiar profesorado? En realidad me vine para Montevideo porque me enamoré. Ah, bien. Yo vivía en Mucho Artigas, más me fui a importante que el estudiar, trabajo. obvio, me fui a estudiar profesorado de literatura en Rivera, Mm. en el CERP de Rivera, el CERP del Norte. Me recibí, volví para Artigas y ahí trabajé en Artigas, en Sequeira, en Tomás Gómez Soro. Y en el 2004 conocí a Laura, a mi esposa, en un viaje a Montevideo la conocí. Y, y entonces quedamos de encontrarnos y un mes después yo me volví a Montevideo a pasar un fin de semana con ella. Y ese fin de semana dura hasta hoy, no me volví más. Y coincidió con el hecho de que yo había dado un concurso para efectividad en secundaria Mm. y cuando aprobás el concurso para efectividad en secundaria, vos por primera vez tenías que venir a Montevideo y elegías en cualquier punto del país. Y ahí yo elegí quedar efectivo en Canelones. Y ahí trabajé en Pando, trabajé en Toledo y actualmente trabajo en Atlántida. Trabajé en Montevideo también, ¿no? Di clase en el Bausá, en el Mm. IABA, en el Damaso. Y ahora doy clase en el Liceo 1 de Atlántida. Pero esos son los motivos por los cuales me vine. ¿Qué pasa? Después que ya estaba acá, ahí me anoté a la Facultad de Humanidades para hacer letras. Pero hice un semestre y medio y me di cuenta que no era lo mío, ¿viste? Yo ya había hecho profesorado de literatura. Y ahí me cambié para la licenciatura en Ciencia de la Educación. Y ahí hice hasta el quinto semestre de la licenciatura en Ciencia de la Educación, pero se me atravesó un libro ahí. Cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Humanidades se me atravesó mi primer libro. Yo iba a clases, iba a Toledo, daba clases de mañana, volvía y de tardecita me iba a la facultad todos los días. Pero se me atravesó un libro que terminó siendo Noite en un Norte y yo dejé de ir a la facultad para escribir ese libro, siempre con la promesa de que iba a volver a la facultad, ¿no? Pero no volví más. Un libro fue sustituyendo al otro y la facultad ahí relegada. Noite en un Norte, tu primer libro, que es una colección de poesía, ¿no? Después has sacado Viralata, has sacado Sepultura, novelas, ¿verdad? Y Costuras, que viene a ser... No es un libro de cuentos, ¿no? De relatos, ¿cómo lo llamarías? Capaz que por eso también el nombre Costuras. Sí, yo le diría que son historias, ¿no? Que son unas historias que cuento ahí, o relatos, capaz que técnicamente le entra mejor la definición de relato, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé bien qué es, porque en realidad junté retazos que tenía, y por eso se llama costuras, porque son como retazos de historias o de fragmentos sueltos, y por eso si nosotros nos ponemos medio técnico podemos decir, mira, cuento no es, o cuentos no son, porque hay algunos textos acá que serían relatos tal vez, ¿no? Sí. O alguno que puede, no sé, rozar la prosa poética, pero bueno, eso lo dejo
para los estudiosos. Lo que me decías cuando me hiciste todo tu relato, valga la redundancia, de los distintos lugares donde diste clases, que estudiaste, me das el pie para lo que quería hablar ahora, que era que en estos relatos, específicamente costuras, pero en general en tu literatura, vas construyendo como un universo de frontera. O sea, tus historias suelen suceder, no sé si todas, pero la gran mayoría, en la frontera, que no es solamente la línea divisoria, pero que a veces sí, ¿no? Porque hay un texto donde Fabián, que no sé si sos vos, después te voy a preguntar sobre eso, un Fabián cruzando la frontera, el aduanero lo frena porque le quiere sacar las palabras que lleva en el cuaderno, o otro en el que el mismísimo Dios ahí funcionando como un oficial de aduana, vigilando qué se puede pasar y qué no en esta suerte de juicio final, como se llama el texto. O sea, la frontera como zona, como línea divisoria, vos dirías que es, como por lo que estabas contando, la conocés de distintos lugares, ¿no? Desde Artigas Capital, desde Rivera, que ya de por sí son distintas, una seca a la otra no, desde los pueblos por donde también anduviste, entiendo que la conocés muy bien, pero esto que vos, el universo literario tuyo, dirías que es la frontera, que es tu frontera, ¿cómo lo llamarías? Sí, es complejo porque la frontera de Uruguay con Brasil es un lugar impresionante. Hmm. Si alguno del sur no tuvo la posibilidad de ir, tiene que ver lo que es Bella Unión, lo que es Artigas, lo que es Rivera Libramento, lo que es Río Branco Yaguarón, el Chuy, Aceguá, tiene que ir. Porque ahí muchos conceptos que aprendió en la escuela o que le enseñaron sobre Estado, sobre país, sobre legalidad, sobre bando, contrabando, va para ahí. Y va a ver que a veces el mundo de los papeles no es igual que el mundo real. Entonces es un lugar maravilloso. Yo tuve la dicha y la suerte de nacer en ese lugar. Pero yo me fui de ahí y quedé como literariamente medio prisionero de ese universo porque, claro, acordate que mis primeros años, yo vivía hasta los 20 y pico en Artigas, pero sobre todo el Fabián de hasta los 11 o 12 años, Sí. el Fabián de la calle Domingo Balcaza del barrio Centenario de Artigas, ese es el Fabián que aparece cuando escribo, ¿viste? Es ese barrio, son esas casas, son esos vecinos, siempre aparece eso. Yo no me lo planteo, me aparece. Vos me contás una historia, Gastón, que ocurrió en Punta Carretas. Y yo llego a mi casa y empiezo a escribirla y la ubico en ese pedacito de universo que yo conozco que es Artigas. Pero es porque me siento bien ahí, porque me gusta, porque ese es un universo maravilloso, pero no está planificado. Incluso a veces me pasa, Gastón, que me cuestiono, ¿viste? Porque me cuestiono si ya no sería hora de ubicar las historias en Atlántida o en Marindia o en Río Branco, Yaguarón, cambiar el lugar. Porque claro, el Artigas que yo escribo no es el Artigas que existe. Eso te iba a La decir. frontera que yo escribo no es la frontera, no es la frontera que existe, es una frontera hecha de lenguaje, es una frontera hecha de palabras, ¿no? Es la frontera que el Fabián imagina o recuerda. Y a veces me pasa, algunas veces que me encuentro con artiguenses o que me escriben alguna carta o algún mensaje, yo no contesto, ¿no? Porque con los lectores no se debe discutir con los lectores porque los lectores siempre tienen razón porque leen desde su universo literario, desde su universo lector, ellos leen desde ahí, ellos tienen razón. Pero claro, a veces me llegan, Artigas no es así, ¿por qué escribís eso? ¿Por qué no sé cuánto? ¿No? Los defensores apasionados de la frontera, los fundamentalistas de la frontera, y entonces yo digo, claro, capaz que yo debería ya no ubicar mis personajes ahí. Pero hay otro tema más, Gastón, y es que el primer texto que me sale en la cabeza y que paso para el papel es en portuñol. Sea lo que sea que me pidas que escriba. Y después hago la traducción al español. ¿Tá? Es decir, vos me pedís, Fabián, escribí un artículo para el diario, escribí algo sobre que vos recuerdes sobre, no sé, sobre Reyes Magos. 4.500 caracteres sin espacio, con espacio, y me lo presentás dentro de una semana. Bien. Esa primera versión, Gastón, que yo voy a escribir en mi cabeza o en mi cuaderno, es en portuñol.
Vos me decís, mirá, Fabián, tiene que ser en español. Yo ahí después empiezo a pasar al español, ¿viste? Entonces hay textos que suenan en portuñol, tienen que sonar así, y entonces yo los ubico en la frontera. Ocurre naturalmente, yo me dejo llevar, ¿no? Por la Mm. literatura y por las palabras, pero ocurre así, ¿no? No es menor lo que está diciendo porque el portuñol es un signo clave de tu literatura. Y era una pregunta que tenía yo pensada, si pasado todo este tiempo que vos no estás viviendo en la frontera, igual te pasa de pensar en portuñol o de que te salga así, te aflore la lengua, por lo menos en lo literario sí. Sí, que pasa que es mi lengua materna, ¿no? Mm, Viste que la lengua materna viene de madre, sí, Gastón. la tenés en Son el los ADN. sonidos y silencio que vos escuchabas en la barriga de tu madre. ¿Tá? Mm, Entonces vos, Gastón, tenés una forma de sonar distinta a la mía. sí. Y esa forma de sonar que vos adquiriste en la barriga de tu madre y en tus 2 primeros años te va a acompañar siempre. E independiente de que pasado mañana te vayas a vivir a Madrid o a Praga o a Nueva York. Es decir, siempre no va a ser la lengua de los afectos, la lengua de los recuerdos. Entonces a mí me pasa eso. Siempre que voy al universo literario, me sale en mi lengua materna. Lo que no quiere decir que yo no pueda escribir en español. Puedo escribir en español, puedo escribir en portugués, y si me das unas clases puedo escribir en inglés. Mm, Tranquilo nosotros, ¿no? Porque viste que hay gente que se pone como defensora de, ¿no? Ah, ahora escribiste un libro sí. en español como si no pudieras, ¿viste? Te ¿Cómo vendiste. estás traicionando? Sí, traicionando el portuñol, lo olvidaste. La gente tiene mucho tiempo libre. Entonces, no, yo escribo como puedo. Y en principio esa primera voz que escucho es en portuñol. Y yo después veo, yo la voy dibujando en el cuaderno, yo escribo a mano en general, después yo voy viendo si para esa historia que yo te voy a contar, ese portuñol sirve, Gastón, o no. Incluso vas a ver en costuras, que en costuras hay textos que no están escritos Sí. en portuñol, están escritos en español porque después la historia requería otro sonido, no requería un sonido que fuera, vamos a ponerle en un español de la frontera, Mm. requería otro tipo de sonido. Pero bueno, los que me están escuchando, que escriben, las personas que se dedican a escribir, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Es una cuestión técnica. Todos los textos suenan, ¿no? La escritura es aire dibujado en una hoja, ¿no? Es sonido dibujado en una hoja. Y vos después que dibujás la partitura en la hoja, lo vas diciendo para ver que suene. Y cuando encontrás ese sonido que se parece a esa historia, o el sonido adecuado para esa historia, ahí es que encontraste el punto. Y algunas de esas historias no me pedían portuñol, por ejemplo. A mí mi texto favorito es Mortadela, mi texto favorito de costuras, digo, que creo que es uno de los que, si no recuerdo mal, ahora lo estaba bichando rápido, pero es uno de los que está escrito en español, eh, que es entiendo que es todo parte de una anécdota que te cuentan, ¿no? Puede ser algo para decir después de este libro, que hay varios que surgen de anécdotas que vos después se las dedicás a quienes te las contaron. En este caso, el chino Ledesma, que viviendo en Río Branco, se termina yendo llevando un tractor con un patrón hasta Colonia, llevándolo despacito con la camioneta en fin, para venderlo, ¿no? Eh, y bueno, las cosas que le pasan tanto en el viaje como después cuando llega, que no les vamos a contar acá porque es un cuento que me gustó mucho, no lo voy a quemar. Pero ahí aparece el español, ¿no? Sí, qué bueno que te guste ese cuento, Gastón, porque fue un tema de discusión con la editorial, ¿no? Ah, sí, Yo no lo quería incluir. con Martín. Eh, sí, con Martín, ¿no? Conversando. La primera selección creo que fueron de 20 relatos, después yo lo bajé a 17, después lo bajé, creo que ahí son 14. Yo tengo muchos relatos, cuentos, historias sueltas así, porque es el formato que más cómodo me siento yo. Es decir, escribir así, textito de 2 páginas, 3 páginas. Varios de Y estos, ese perdón que te Mortadela, corte, Fabián, pero agrego, varios de estos se habían publicado ya en Brecha. claro, porque Brecha me pedía cada tanto un texto que tuviera determinadas características, Mm, ¿no? Entonces un texto de 2 páginas a 4, entonces, o 3 páginas, no me acuerdo bien. Mucho, que a mí me encanta esa idea de que la literatura salga en la prensa. mm, Esa idea me fascina. A mí es que haya
que los diarios tengan una sección a donde vos leas un poema y un cuento me parece divino, como era antes, ¿no? En la literatura, cuando no había toda la explosión de las redes y eso. Entonces me encanta esa idea. Entonces me pedían textos y yo iba mandando. Y el chino es mi cuñado. Y el chino me cuenta esa anécdota de cuando él, siendo un muchacho, yo qué sé, 20 años, 18 años, un tipo le dice, vos tenés licencia de conducir, libreta de conducir, le decimos allá. Sí, pues yo tengo que llevar un tractor para Colonia, de Río Branco a Colonia. Un tractor que va, imagínate que a 20 kilómetros por hora, más o menos, ¿no? Él me dijo la marca del tractor, pero ahora no me acuerdo. O sea, y lo que pasa en ese viaje de ida ya, ¿no? Una semana dura el viaje yendo a Colonia. Toda la travesía, ¿no? Y a mí me parecía que podía rendir esa historia. Pero después cuando ya tengo el libro y ya estamos en la discusión, en las correcciones, en la edición del libro, vos sabés que a mí me generaba muchas dudas ese cuento. Ese cuento. Entonces le digo a Martín, Martín, vamos a sacar Mortadela. Le digo porque no me cierra, ¿sabes? Y el mensaje de Martín fue cortito, fue, Mortadela no se toca. Y ahora que decís que es tu texto favorito, digo, bueno, me quedo tranquilo. Que era uno de los inéditos, ¿no? Mortadela. No había salido en el publicado. Claro, en ese libro hay 2 o 3 creo que inéditos. Creo que Mortadela es uno y después creo que puede haber otro inédito que es el del poema, el del chiquilín que tiene hambre y la profesora le intenta enseñar un poema de literatura que creo que se llama Versos de desayuno. Sí. Ahí va. Esos 2 creo que son los inéditos, o puede haber algún otro más. Después habían salido algunos en lugares más insólitos, ¿no? Yo dije Brecha, pero hay uno, el primero de todos que se había publicado en ¿cómo se llama? Delicatessen, ¿es? Sí, una página, es una página, no sé si existe todavía, es una página que era de Jaime Clara, no, Jaime Clara me escribe y me pide un texto que tenga que ver con cocina. Dice, Fabián, ¿tenés algún fragmento de texto sobre cocina? Y yo, relacionado con cocina, le digo, Jaime, no sé, tendría que ver en mis libros, en mi cosa. Le dice, necesito un textito, algo sobre cocina. Entonces yo aproveché esa oportunidad y dije, voy a escribir un homenaje al guiso de arroz, que fue la comida de mi infancia y juventud. O sea, si vos me preguntás, Gastón, ¿qué comí yo desde que nací hasta que me vine a Montevideo? Comí guiso de arroz. O sea, que en mi casa había almacén, mi madre era costurera y teníamos almacén, entonces no había tiempo para cocinar y todo ese ritual de la cocina que yo lo aprendí después y de la comida, ¿no? Entonces lo más fácil era picar una cebolla, medio morrón, un diente de ajo, tirar eso para dentro de la olla, tirarle, si tenías carne, un pedazo de carne y tirarle arroz arriba y eso se hace solo, ¿no? Es el guiso de arroz. Entonces ahí escribí ese texto y se lo mandé a Jaime. Y después creo que hay uno de los cuentos que se publicó, no sé si en La Diaria o en Lento, que es el del juicio final, que es sobre eso que pasa en Artigas en diciembre, que es en diciembre los cerebros de nuestro país se les ocurre trancar el puente en diciembre y hacer el 0 kilo, y es que eso quiere decir que los pobres no podemos ir al lado brasilero a buscar el surtido para hacer la fiesta, ¿viste? Que vos querés ir a buscar las cosas para hacer la ensalada rusa, comprarte fruta para la ensalada de fruta, bueno, trancan todo y te quitan todo. Y entonces me acuerdo un diciembre que estaba heavy eso, incluso yo había visto algo en las redes, que a una señora le habían quitado una lechuga. García Márquez queda chiquito al lado de Artigas, Macondo queda chiquito, abrieron el chevete de la señora y le sacaron una lechuga, y esa cosa me había quedado como impactado en la cabeza, ¿viste? Los que escriben me entienden que es esa imagen que te queda dando vueltas, y yo voy a escribir sobre esto, y entonces hice ese jueguito que era como que si Dios fuera un aduanero, ¿no? Llegando en la frontera no me acuerdo, de la vida con la muerte, vino Dios y me paró, ¿no? Como si fuera un aduanero, y los ángeles y los santos atrás de él, otros aduaneros, y le revisa todo al tipo y le quita todo, ¿no? Los ángeles llenos de ojos riéndose ahí atrás. Matándose de risa de que le estaban sacando todo. Te iba a decir, con respecto a varias cosas, me quedan rondando la cabeza de todo lo que estuvimos charlando recién. Una punta es la pobreza, que aparece mucho en estos textos.
pero algo que destaco yo es que, por lo menos por lo que me gusta más leer a mí, que no lo encarás desde un lugar de... si bien queda clarísimo que son situaciones muy duras, como la del pobre chino Ledesma llevando el tractor a Colonia, o el niño con hambre en la clase, como decías recién de este texto que se llama Versos de Desayuno, es que siempre hay una cuota de humor en estos textos. O sea, que no digo que lo aliviane, pero quizás también es una cosa de que hay muchos cuentos que tienen que ver con la infancia, ¿no? O con una mirada como más desde la infancia, capaz por eso de que es un universo que vos recordás de cuando eras chico, pero ayuda a procesar las cosas duras que estás leyendo, el hambre muy, muy presente, la dificultad para conseguir alimentos que no sean estos tan básicos, el del pie con el cordero, ¿no? O sea, son situaciones muy duras, pero contadas desde ese lugar que también ayuda a que la lectura, no sé, diría, mirá que te voy a citar, diría Mary Poppins, a tomar la medicina con un poco de azúcar. Sí, no, yo coincido con tu análisis, Gastón, porque primero la pobreza es el universo en el que yo viví y casi que sigo viviendo, ¿no? Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy, como dice Atahualpa Yupanqui. Entonces es mi universo literario. Yo crecí en el medio de la pobreza. No la leí en los libros ni en las películas, la viví y bueno, y ahí aprendí, eso me dio una forma de mirar. Después hay otra cuestión que no sé si está estudiada en Uruguay, pero que tiene que ver con el sentido del humor o el humor de la gente de frontera. Sí. ¿No? Por ejemplo, mi esposa, que es de Río Branco, de otra frontera, la frontera de Río Branco con Yaguarón, ella dice, ustedes los de Artigas cuando se juntan, uno nunca sabe si están hablando en serio. Siempre están hablando como con un doble sentido, dice ella, y uno nunca sabe, incluso en los momentos más dramáticos, más trágicos, estamos en el velorio de alguien, murió un familiar, igual sale el humor ahí en los momentos más difíciles. Hay un tema del humor fronterizo que no sé si eso está estudiado. Pero además el humor en literatura es un lindo recurso para que vos cuentes determinadas cuestiones que son muy difíciles y que capaz que el lector no te aguanta, ¿viste? Si no le pones una dosis de humor. Después está el punto de vista infantil que te ayuda porque lo que hace el punto de vista infantil es que vos evitás los juicios de valor. Porque si un adulto cuenta eso, enseguida va a salir con los juicios de valor. Y ahí corres un riesgo, Gastón, que yo tengo mucho cuidado, pero no sé, capaz que se me filtró en algún lado, y es la de no utilizar la literatura como panfleto. ¿Entendés? O sea, a Fabián no le gusta cuando agarran el arte como panfleto. A Fabián no le gusta porque si vos escribiste un libro, Gastón, y yo compro tu libro, creo que me vas a contar una historia, es una novela. Ahora, si en lugar de una novela vos me estás dando lecciones sobre la vida, Gastón, yo cierro, muchas gracias, para eso me meto en otro lado. Lo mismo si compro un disco o voy a un recital. Voy a un recital, quiero que me cantes canciones, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a emocionarnos. Ahora resulta que tus canciones son para enseñarme a ser buena gente, ¿viste? No, Gastón, yo creí que vos eras músico. ¿Entendés? Entonces yo trato de correrme del panfleto. Pero claro, capaz que encontrás alguna página o algún párrafo donde se me puede haber filtrado, porque, claro, cuando vos estás contando determinadas cuestiones que tienen que ver con el hambre o la injusticia, porque ese es el mundo en que yo viví, ¿viste? El mundo de la pobreza, de no tener nada, de vivir en la miseria, y viendo allí a un par de cuadras, otros con todo, ¿no? Y tratando de comprender eso. Y bueno, y la cabeza... Mi forma de pensar es escribiendo. Yo trato de entender eso escribiendo. Y recorro mucho la frontera, me cuentan historias. Me contaron la del pie con el cordero, ¿no? En realidad era un lechón. Era un lechón, pero me servía más el cordero por los ojos de cordero, porque hay una frase que se usaba allá y dice, ya me estás mirando con ojos de cordero degollado, ¿no? Cuando vos mirás así con esos ojitos queriendo dar lástima, ¿no? Y muchas de esas historias que están ahí en costura me la contaron en la frontera de algunas cuestiones y algunas historias. Te iba a agregar sobre eso, si bien yo coincido con vos en que no es una cosa panfletaria, sí como montevideano, uno conoce, o hablo por mí mismo acá, pero yo intento estar en contacto, conocer como por mi trabajo, ¿no? Como periodista no quiero estar encerrado todo el tiempo acá en el estudio de radio, ni donde vivo yo, que no vivo muy lejos de acá, entonces si no conozco
No conozco los desafíos de los que después vamos a hablar en el programa, ¿no? Pero la pobreza que hay en Montevideo es muy diferente de la pobreza que vos describís en el libro. Y ahí te das cuenta de las realidades distintas que hay, aunque capaz que las cifras te hablan de realidades parecidas, pero los mundos son distintos, ¿no? Sí, incluso a veces, yo de eso, viste, no sé si puedo opinar de eso, viste, porque yo estoy acá en medio de una burbuja de Atlántida, trabajo acá y vivo acá, si bien viajo bastante y recorro el país bastante, pero a veces yo esto lo hablaba en Artigas o en Rivera o en, o en Melo o en los lugares donde me invitaban, que a veces hay algunos puntos de Montevideo, barrios de Montevideo, que están mucho más lejos de Montevideo que Artigas, por ejemplo. ¿No? Hay algunos asentamientos de Montevideo que están mucho más lejos de la capital que Río Branco. ¿Viste? Sí, es más fácil acceder de Río Branco a determinadas cuestiones de... Y eso tiene que ver con las complejidades de nuestro territorio, ¿no? Y la pobreza, ¿viste? Hay un verso que creo que es de Arnaldo Antunes. Él dice así: pobreza, miseria es miseria en cualquier parte. Riquezas son diferentes, dice él, ¿no? Esa cuestión de... Y es un verso que a mí me interesa en el sentido de... Vos sabés que yo he viajado a otras fronteras. Brasil tiene frontera con muchos países de habla hispana. He visitado muchas ciudades de frontera. He viajado a algunos países y he estado en algunas ciudades, en algunas zonas muy pobres. Y a mí me parecía que estaba en mi barrio de Artigas. Sí. ¿Entendés? O sea, me parecía que esa gente que estaba ahí, yo estaba leyendo mis poemas en una plaza a 9.000 kilómetros de Artigas. Y esa gente que estaba ahí me entendía. Entendía lo que yo decía, porque ellos vivían una miseria parecida a la que yo había vivido, ¿no? En la Navidad, en el Año Nuevo, en los Reyes, en los cumpleaños, el no tener, ¿no? El vivir de lo que te den, ¿no? Conseguir una túnica para ir a la escuela, porque si no tenés que dejar la escuela, esas cuestiones, ¿viste? Entonces, pero es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo. No, sin dudas. Imagino que en esos otros lugares la propia frontera es un vaso comunicante. O sea, el hecho de tener que cruzar porque acá no tenés o porque casi siempre es más barato, ¿no? En Uruguay sobre todo. Claro, no sé cómo serán fronteras de Paraguay, qué sé yo, pero... Vos estás, ponele ahí en la Plaza Independencia. Y yo te digo a vos, Gastón, que a 4 cuadras de ahí, yo que sé, en 18 y no sé qué hay, Río Branco, ahí hay un almacén. En ese almacén, que sale todo más barato, vos ya no podés comprar porque ahí es otro país. Y vos me vas a decir, pero Fabián, mirá que el estómago no conoce geografía. Yo tengo que ir a comprar donde es más barato, ¿no? Porque si no, no tengo para comer. No, mirá, ahí es otro país, ¿está? Entonces vamos a poner ahí en 18 y Río Branco, vamos a poner una aduana y vos ya no vas a poder pasar las cosas de allá para acá. ¿Se entiende? Si vos vas a clase y vas y estudias en los libros y en el Atlas y eso vos lo entendés. Ahora, el estómago, ¿cómo le explicas eso? ¿Entendés? Entonces es un lugar, la frontera es ese lugar que te desafía el sentido común, te desafía las cosas que vos estudias. Te voy a poner un ejemplo. En Artigas, en Bella Unión, en Rivera, en Aceguá, en Río Branco, puede ser que los profesores de literatura enseñen a Guimarães Rosa o a Mario de Andrade o a Carlos Drummond de Andrade o a Clarice Lispector, escritores brasileños que escriben en portugués, puede ser que los enseñen en español, la traducción al español. Y vos le podés decir, pero pará, ustedes acá perfectamente, como son bilingües ustedes, podrían leerlos en portugués directo y no pasar por el filtro de la traducción, ¿no? Podrían perfectamente leer a Guimarães Rosa directo, así, mirá esa poesía maravillosa, y no pasar por el tamiz de la traducción, ¿no? Entonces, pero claro, ahí entran en juego otras cuestiones, sí, pero mirá que nosotros estamos del lado uruguayo. Nosotros hablamos en uruguayo, Gastón. ¿No? Nos tenemos que hablar bien para aprender a escribir bien. No podemos hablar como esa gente que habla ahí todo entreverado. Y ahí entra en juego otra cuestión que tiene que ver con lo lingüístico, con la discriminación lingüística y todo eso, que eso es... Da para rato. De hecho, te iba a proponer, Fabián, hacer una pausa y a la vuelta podemos conversar un poco más sobre costuras, pero también me interesa específicamente sobre el portuñol
Y si querés puedo ir haciendo ya el mea culpa de que cuántas veces me habré burlado de amigos de facultad que venían del norte y de su manera de hablar, y lo sigo haciendo, aunque venga y haga el mea culpa, me sale naturalmente, y ahí está, seguro que por ahí viene la discriminación que vos decís, pero también en otros sentidos, ¿no? Más institucionales. Acá llega un mensaje de la audiencia de cuánto te costó a vos entrar a los premios literarios, por ejemplo, siendo que tu literatura no es en español, ¿no? Sino que es en portuñol. Bueno, de eso te propongo charlar ahora a la vuelta de la pausa. 11:45 son ahora, estamos conversando con Fabián Severo, escritor artiguense, que publicó en agosto su último libro, Costuras, una colección de relatos, algunos ya éditos en prensa, otros inéditos que ven la luz por primera vez en este libro de la editorial Estuario. La primera parte de la entrevista charlábamos sobre algunos puntos que hilan, para seguir en tema con el título de Costuras, hilan la narrativa de este libro, el universo de frontera, la pobreza, el hambre también. Lo que te quedaba pendiente ahí, quedaba como colgado, Fabián, al terminar el primer bloque, era la otra constante en todo tu trabajo literario, que es el idioma, el portuñol. Si bien acá, como bien decías tú, hay algunos textos donde prima el español, en general tu seña es el portuñol. Vos decías que incluso, por más que escribas algo en español, primero te sale en portuñol y después lo traducís. Llegaban algunos mensajes de la audiencia por ese lado. Por ejemplo, vos decías, bueno, el portuñol es el idioma materno, es la lengua de mi madre, y dice Nuria, lo que se mama con la leche se olvida con la muerte. Eso es un dicho que se ajusta a lo que hablan, nos decía. También Mercedes destacaba lo que hablábamos del humor, que vos decías es también una característica de la frontera. Dice Mercedes, el humor es una actitud de vida, ponerle onda hasta cuando la dureza se impone, una forma de dignificar la vida. Luego, a ver, porque tenía algún mensaje más. A ver, bueno, el de Armando, que te decía al terminar el bloque, que era Armando Sartorotti, fotógrafo, pero que también escribe, que preguntaba cuánto le costó a los grandes concursos aceptar textos que no estaban en español. De eso estábamos charlando recién fuera de micrófonos, que si bien a ti te ha ido bien en materia de premios, me decías, bueno, si las bases dicen que tienen que estar en español, ya de pique no lo presentás, ¿no? Sí, bueno, Armando, además de fotógrafo, es el ganador del premio Narradores de Banda, ¿no? Con la novela El Viaje. Banda Oriental, ¿no? Sí. Gran narrador. No tuve ocasión de leerlo gran narrador, todavía. Gran escritor y gran narrador oral, ¿no? Es excelente. Sí, ahí hay varias cuestiones que, por ejemplo, vos antes de irnos a la tanda dijiste que a veces te burlabas o te causaba risa, y yo creo que hay ahí algo natural, no sé, yo no quiero ponerme moralista en el sentido de decir, mirá, yo a veces escucho determinados ritmos del español y me causan gracia. Sí, me causan gracia, pero no es porque me esté burlando, porque me parezca que esté mal o porque yo sea un discriminador lingüístico. No, que mirá cómo hacen la entonación, mirá cómo juegan con la curvita, mirá cómo no. Yo qué sé, yo estaba en Tacuarembó y en Tacuarembó, para preguntarte si yo iba a ir, me decían, vos ahí, ¿no? Es decir, vos vas a ir. Y a mí, yo dije, boba ahí, qué bonito. Dije, tengo que anotar eso. A mí me gustan los minuanos que dicen, en vez de cuando se sorprenden con algo que vos dijiste, te dicen, para, tarado. Y es algo que yo no escuché de gente que no sea de Minas, o capaz que de La Valleja en general, pero como que cada rincón tiene cosas particulares, y a mí me gustan, y después les repito, y capaz que no es burlándome, capaz que es porque me parece pintoresco también. Sí, a veces es burlándome, lo admito. Tiene su jeito, ¿viste? A eso hay que sumarle una cuestión, Gastón, que no está en vos, Gastón montevideano, sino en el Fabián artiguense. Si el Fabián artiguense hizo toda la escuela y el liceo, y capaz que estudió profesorado, magisterio, y todo el tiempo le estuvieron diciendo a él allá en Artigas
que la forma de hablar de su madre, que su lengua materna estaba mal, que él hablaba mal, que él tenía que cambiar esas palabras, puede ser que haya generado en él, Fabián, una subjetividad que cuando él salió de Artigas, él siempre está a la defensiva. Pero esto lo estoy pensando ahora contigo. Yo llegué a la facultad y no sabía si me animaba o no me animaba a levantar la mano y hablar, porque iban a escuchar mi cantito y se iban a dar vuelta. Yo fui a estudiar a Rivera. En Rivera íbamos los de Artigas, los de Tacuarembó, los de Cerro Largo y los de Rivera. Y cuando yo hablaba, una chiquilina que era de Cerro Largo, que era de Melo, me decía, ¿y vos por qué hablas así? ¿No? Esas cuestiones. Y que para vos te llamó la atención, y no lo hiciste con maldad, pero el Fabián, que ya viene cascoteado con todo un discurso oficial, capaz que ahora no es así, acordate que yo hace 20 años que me fui, pero a donde la forma de hablar de mi madre, de mi abuela, de mis vecinos está mal. En la escuela te lo corregían como algo que estaba mal. Y eso puede generar una subjetividad. Yo sé que una subjetividad a la defensiva. Yo sé que ahora con los estudios que hay, sabemos que cada madre es un dialecto, cada gurí viene con un dialecto de su madre, y lo que yo hago yo en mi salón es poner un dialecto al lado del otro, una lengua al lado de la otra, hacerlas convivir, y además yo te enseño esta otra, Gastón. Te enseño un español estándar que te va a ampliar, a mejorar el mundo, pero no es borrando la lengua de tu madre. Eso es por lo menos lo que dicen los estudios actualmente. Que eso suceda en la escuela. Yo puedo hacer un libro solo de frases y cartas y mensajes que me han enviado educadores a partir de mis libros, ¿no? Enojados con la forma como yo escribía mis libros. Y después lo otro, lo de los concursos, sí, no sé, es un tema ese porque yo gané el Premio Nacional de Literatura con Viralata, por ejemplo. Novela. Sí, vamos a ponerle que es una novela. Gané y un amigo estudioso español me escribe un mensaje desde España. Me dice él, en España es impensable que le den el premio nacional a una novela a un libro que no esté escrito en español, dice él. Eso habla muy bien de Uruguay. Tiene una cosa política habla muy bien de Uruguay, dice, si fuera acá, dice, lo tendrían que promocionar con bombos y platillos, porque dar el premio más importante de la literatura de ese país a una obra que está escrita en español en la frontera demuestra que es un país con una cabeza muy abierta. Después pasa el hecho de que hay pila de concursos a los que no me puedo presentar, porque si en las bases dice puedo, yo puedo tirar la bomba y después que el jurado y que la parte legal del concurso se rompan la cabeza discutiendo si eso que yo escribo es español o no, porque yo te puedo decir, Gastón, que yo escribo en español de la frontera, yo escribo en español de Artigas, otros escriben en el español de Madrid, otros escriben en el español de Tacuarembó y otros escriben en el español de La Habana. Y es el mismo español, ¿no? Entonces, y ahí ¿no? Porque me ha pasado eso, ¿no? Yo me he presentado a algún concurso y han tenido que consultar o a la Academia Nacional de Letras o a Humanidades o algo, si eso que yo hacía es español o es portuñol o qué es, ¿no? Te iba a decir, a diferencia del catalán, o por supuesto, no sé, el vasco, que es, yo les quiero a los vascos, pero es un idioma extraterrestre, pero el catalán se parece al español, pero a mí yo muchas veces leo algo en catalán y no entiendo, saco alguna cosa por contexto, pero es un idioma en sí diferente. El portuñol tuyo se entiende. La palabra que no conozca la sacás por contexto y se entiende. Más allá de que Costuras incluye un glosario, te diría que yo incluso me opongo a este glosario, porque a mí me parece más interesante y más divertido intentar entender por contexto qué quiere decir fofoca, por ejemplo. Sí, que es como el chusmerío, ¿no? Claro. Viste que el lector, es bravo discutir con el lector. Porque, mira, yo, Gastón, como soy fronterizo, a mí no me des Brasil o Uruguay. A mí dame Brasil y Uruguay. Y dame la frontera y dame todo. Si vos me das a elegir, yo quiero todo. Entonces vos me decís, Fabián, ¿glosario o no? Y puede ser con glosario o puede ser sin glosario. ¿Pie de página o no?
Y puede ser o no, tranquilo, o sea, vemos cómo hacemos. Sí. Ninguno de mis libros había salido con glosario. La editorial me dijo, mira, vamos a incluir un glosario, porque cuando se publicó en muchos de esos cuentos en Brecha, tenían un pie de página. Y dijeron, no, pie de página no, glosario al final. Prueben, le digo, prueben. Yo soy de la frontera, a mí me sirve todo. Porque yo, por ejemplo, cuando leo a Rulfo, leo con pie de página, porque tiene muchos regionalismos mexicanos. Y bueno, supongo que el mexicano que lea a Fabián va a encontrar muchos regionalismos artiguenses. Y sí, entonces capaz que necesita una ayudita ahí. Y después hay una dificultad de la lectura que es, yo qué sé, si vos me das un texto a mí, mirá que yo te doy un texto de Góngora Sí, no entendés. y necesitamos 400 diccionarios, Tenés ¿viste? que estar con Google al Y lado. no es Portuñol, y no es de Artiga, y no es de Vergara, ¿viste? No es de 33 como Gustavo Espinosa. Y nos damos ¿no? O vamos a leer a Quevedo. Entonces, el español y los españoles y todas sus dificultades. O Borges. Vamos a sentarnos a leer un cuento de Borges. A ver si vos decís, che, Fabián, mirá, vamos un párrafo. Y ya fuimos. Diccionario etimológico. Diccionario filosófico. Para poder comprender las capas del cuento, ¿no? En ese cuento de él de las ruinas circulares, ¿no? Dice así, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Punto. Así arranca, ¿no? Ya si vamos a buscar la definición de unánime, ya tenemos un rato. Entonces, sí, la literatura tiene esas complejidades de las distintas capas de lectura y de las distintas definiciones y regionalismos y sus distintos sonidos. Y bueno, hay distintos tipos de lectores. Hay lectores que frente a la literatura que les genera determinada complejidad lo dejan, y hay otros que pueden seguir porque hay algo que les llama la atención, hay algo que les conectó y quieren avanzar un poquito más. Viste que cada lector es un universo, ¿no? Sumo algún mensaje más, Fabián, sobre esto que venimos charlando. Mariela dice sobre la frontera, cita al Chito de Melo, músico, ¿no? Fronterizo, y dice, con respecto a la frontera, dice ella, es otro mundo que por mucho que explique, si no lo vivís es imposible de entender. Dice, el Chito de Melo decía, soy un rompidioma, con respecto al portuñol. Chito de Melo, para algunos de nosotros fronterizos que nos dedicamos a trabajar con las palabras, es un prócer, ¿no? Es el cacique de los de la frontera, porque Gastón cuando... yo nunca lo viví eso, pero Chito, por ejemplo, en la época en que él componía, era el que cantaba, en la época más compleja de la discriminación lingüística y que el portuñol era un problema. Ahora capaz que hay determinada apertura, pero Chito, mirá que era prohibido, no lo invitaban, lo criticaban. Y yo digo, qué increíble, ¿no? Cómo este tipo tenía conciencia de la lengua de su lugar y componía sin importarle, ¿no? Porque además Chito era un tipo que, ¿no? Lamentablemente falleció, pero era un tipo que no le importaba nada de eso. Yo tuve la suerte de conocerlo, de coincidir con él, de que fuéramos amigos, de ir a su casa, de hablar mucho de literatura, de frontera. Y era un loco que estaba más allá de eso, ¿no? A él no le importaban ni los premios, ni lo que vos opinaras, ni si estabas de acuerdo. No. Él sabía que él era de la frontera y tenía que componer en fronterizo. Si a ustedes les gusta bien, si no les gusta le da lo mismo. Si me invitan está bien, si no me invitan le da lo mismo. Esa conciencia del lugar, eso es admirable en Chito. Y yo cuento una anécdota. Yo cuando publico Noite en un Norte, yo no conocía ni a Chito de Melo, ni a Olinto María Simons, ni a Agustín Vicio, no conocía nada de lo fronterizo. Pero claro, me empezaron a mandar mensajes mucha gente diciendo, che, Fabián, mirá que hay tal libro, hay tal disco, hay tal cosa, ¿no? Entonces ahí me empecé a interesar y ahí me voy a Rivera a buscar los discos y los libros del Chito. Llego a Rivera y voy a un kiosco, a una librería, sin tener el teléfono del Chito todavía. Y nadie, silencio absoluto. Y llego a un puestito de la línea divisoria donde venden los CD trucho, esos, los CD pirata, ¿no? Entonces le digo al tipo que vende el CD, ando buscando disco del Chito de Melo. Y me dice, loco, esto es para escribir un texto, ¿no? Me dice, loco, ese.
ese hace solo cosas bagaceras, ese escribe solo de relajo, solo cosa horrible, pura porquería. Escúchame, el tipo que vende CD trucho, donde el 99% de lo que él vende allí es la chatarra más chatarra de la industria musical, diciéndome que lo que el Chito hacía era una porquería porque era en portuñol. Maravilloso. Hasta que encontré el disco, encontré el libro Rompe Idioma y el disco. Y después coincidí con el Chito y tengo todo lo suyo acá. Chito es un... Mira, La Frontera tiene grandes artistas, ¿eh? Lo que pasa es que creo que en Uruguay todavía no hemos descubierto artísticamente La Frontera. A mí me llegan entrevistas de distintas partes del mundo que me parece que descubrieron lo que pasa en la frontera de Uruguay con Brasil, pero en Uruguay me parece que todavía eso viene medio lento. Chito de Melo, Johnny de Melo, Ernesto Díaz, Antonio de la Peña, Guta Leyes, o sea, por ir nombrándote, ¿no? Me parece que hay un Luis Dos Santos, no sé, Jesús Moraes, o sea, hay un núcleo fronterizo ahí del arte que me parece que todavía no lo hemos estudiado. Estás abriendo un mundo, Fabián. Acá llega mensaje de un riverense que dice, se ríe de dónde fuiste a buscar los discos. Dice, qué tipazo, dice. Se ve que no era el lugar indicado. Rivera para mí es... Yo vivía en Artigas, con 17 años me fui a vivir a Rivera. Cuando llegué a Rivera y me paré en la plaza, en la frontera entre Rivera y Libramento, para mí eso era Manhattan, ¿viste? Era Nueva York. La plaza internacional. El movimiento, los cambistas, los vendedores de cigarro, los truchos, los gitanos, todo ese caos ahí, todo en una plaza. Aluciné, yo venía de pueblito chico, de barrio chico, donde todos nos conocemos, y llegué ahí y dije, esto me enamoró Rivera. Rivera es una ciudad que amo. Hace mucho tiempo que no voy a Rivera y siempre estoy prometiéndome volver a estar unos días en Rivera porque Rivera me enseñó otro tipo de frontera, porque cada una de las fronteras de Uruguay con Brasil tiene su particularidad. Río Branco Yaguarón no es igual que Rivera Libramento, ni igual que Artigas Cuaraí, ni Aceguá, ni el Chuy, ni Bella Unión. Cada una tiene su especificidad, su diferencia geográfica y su diferencia en el habla. Suenan diferentes y personas diferentes, ¿no? Es un mundo maravilloso. Fabián Severo, autor de varios libros, pero ahora específicamente de Costuras, esta última obra suya publicada en Estuario Editora, que nada, tapa azul con... ¿Qué sería esto, Fabián? ¿Una oveja es? Yo de animales me encantan, pero una oveja, ¿no? Estamos bien, cordero. Sí, parece una oveja, un cordero que le salen las hojas, ¿no? Sí. Un cordero vegetal. Como siempre, para los vegetarianos. Como siempre con Estuario, tapa muy linda, y como siempre con las de Lucía Boiani, que es habitualmente autora de las tapas de Estuario, en este caso también. Una tapa preciosa, y bueno, la pueden buscar ahí en librerías. Muchísimas gracias, Fabián. Un abrazo grande. Gracias a vos, un gustazo la charla. Abrazo grande.